Dios los bendiga a todos, hermanos. Es un privilegio poder estar en esta mañana, compartirles de la palabra del Señor. Esperamos que el Señor sea hablando, que el Señor traiga la palabra que sus vidas están necesitando. Es un culto de enseñanza, es un culto dominical, de escuelita dominical, pero queremos que el Señor tome el control absoluto. Sabemos que hemos aprendido que la enseñanza nos posiciona y eso queremos en esta mañana, que el Señor nos posicione, nos fundamente en su palabra, ¿verdad? Que no hay otro fundamento, no hay palabra más segura que la que tenemos. Y ahí queremos estar porque ahí no podremos, de ahí el enemigo no podrá tumbarnos, no podrá movernos, es roca firme. Hemos, con la ayuda del Señor, con acompañamiento de nuestro hermano Eric, preparado un tema que le hemos puesto por nombre ¿y dónde está la verdad? Pero al final, lo que hay detrás de este tema es el tema del sistema religioso, ¿verdad? Un poco porque todas las religiones dicen tener la verdad. Así que vamos a acercarnos un poco a este tema y yo les pido, hermanos, que hagamos todos un esfuerzo. A veces las enseñanzas se pueden tornar pesadas, pero creo que cuando algo es pesado, si nos está interesando, estamos ahí conectados, ¿verdad? Y el enemigo va a querer distraernos, pero pidamos la ayuda del Señor, que cualquier pensamiento que pueda llegar ahí de afán, de preocupación, de distracción, que tenga que ser un lado, ¿verdad? Y queremos que el que esté presente únicamente sea el Señor Jesucristo. Vamos a comenzar, hermanos. Yo trataré de no retenerlo demasiado, trataré de optimizar el tiempo. Haré el esfuerzo. Es desafiante porque hay mucho que leer, pero también una parte de mí dice que el Señor sea tomando el tiempo, ¿verdad? Quisiera, hermanos, que nos esforcemos por mantenernos en el Espíritu. Recuerdo lo que el hermano Eric nos ha enseñado con respecto a que el pensamiento es más profundo que lo que está escrito. Mis palabras pudieran ser superficiales, pero si el Señor está hablándonos a nuestro corazón, esas palabras toman un significado más profundo, distinto. Así que eso de parte de ustedes, y en cuanto nos esforcemos, el Señor así nos bendecirá. Para comenzar, quisiera, hermanos, que nos pusiéramos de pie. Las citas áureas, hermanos, las voy a leer yo para optimizar el tiempo. También van a estar por acá, así que pueden guiarse. Ya si no ven, podrían, si quieren, buscarlo o escucharlo. Primeramente, hermanos, quiero que leamos 1 Samuel 8, que dice de la siguiente manera. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por eso, y esta es la parte, constitúyenos ahora un rey que nos gobierne, como tienen todas las naciones. Sigue el siguiente versículo diciendo: estas palabras desagradaron a Samuel porque dijeron: danos un rey que nos gobierne. Samuel oró al Señor y el Señor le dijo: escucha la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no es a ti a quien han desechado, es a mí a quien han desechado, para que no reine sobre ellos. La siguiente cita, o parte de la misma manera que han hecho conmigo desde el día en que los saqué de Egipto hasta el día de hoy, 2022, abandonándome y sirviendo a otros dioses.
La siguiente cita que tengo para compartirles, hermanos, es Jeremías 2, que dice de la siguiente forma: espantaos, cielos, sobre esto y horrorizaos, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y la siguiente cita bíblica, como para rematar, diría el hermano Eric, Apocalipsis 3, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, está afuera. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Les pido que oremos juntos, hermanos. Amado Padre Celestial, en esta gloriosa mañana, te exaltamos a ti, te damos las gracias por este privilegio de estar acá, Señor. No estamos jugando a la iglesia, no estamos jugando, no estamos destinando este tiempo porque no tenemos ninguna otra cosa que hacer, sino porque en nuestro corazón está la convicción de que ¿quién tenemos sino a ti? ¿A dónde iremos sino a ti, Señor? Que en ningún lugar encontraremos palabras de vida, que nada en este mundo nos podrá saciar y llenar como lo haces tú. Y en realidad solo tú puedes hacerlo, Señor. En esta mañana, este es tu lugar, Señor. Yo simplemente soy un instrumento, soy un micrófono, Señor, que haré lo mejor que pueda para ti, pero no se trata de mí, Señor, se trata de ti, Señor. Tú hablando a tu pueblo, tú conoces la necesidad, tú conoces, Señor, qué pensamientos hay en sus mentes, en sus almas, qué pensamientos están ahí en lo profundo del corazón que necesitan ser alineados, que necesitan ser posicionados, Señor. Ábrenos los ojos en esta mañana, Señor, danos revelación, que podamos mantenernos espirituales, Señor, conectados con la palabra, esforzándonos, buscando el reino de Dios y su justicia, Señor, creyendo que todo lo que nuestra vida pueda estar necesitando va a ser añadido, Padre. Perdona nuestras muchas faltas, no te fijes en ellas en esta mañana. Míranos a través de tu sangre, Señor, y así seremos limpios y aceptos en tu presencia. Te damos la gloria y la honra a ti, y te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Muy bien, hermanos. Esta enseñanza la he basado en la Biblia, claramente, que es el fundamento, pero la he basado también en tres mensajes. Uno es cisternas rotas, el otro es el por qué no somos una denominación, por qué no somos una denominación o una religión organizada, y por qué estoy en contra de la religión organizada. ¿Por qué no somos una denominación? Y el por qué estoy en contra de la religión organizada. Esos tres mensajes. Y quisiera, hermanos, a lo largo de la prédica, realizar una comparación, contrastar lo verdadero, sabiendo que lo verdadero es la palabra, con lo que el hombre ha creído o ha aceptado como verdadero, ¿verdad? Entonces, no sé por qué no estoy viendo la presentación acá en mi compu. ¿Podemos avanzar en ella? Y primeramente pasaremos por acá rápidamente con unas preguntas que les podrían abrir un poquito la mente. Preguntas para reflexionar. ¿Sabía usted que una de las mejores estrategias del enemigo para engañar, confundir y condenar a las personas son las religiones? ¿Quién lo creería? Las religiones. Ante tantas religiones, cabe preguntarse cuál está en lo correcto, cuál tiene la verdad. Es válido, es válido. No somos
una denominación, hermanos. Acá en este lugar no creemos en el denominarse como una religión. Creemos que el soberano es el Señor y que Él levanta hombres en distintos lugares para, eh, para predicar el evangelio y para perfeccionar a la novia, porque ese es el ministerio, pero no que haya una dependencia de otro lugar. Nuestra dependencia es del Señor Jesucristo. Él es el quien sabe cómo hacer la obra, no los hombres. Pero podríamos llegar a hacerlo. Podríamos llegar a decir las iglesias del mensaje, los hermanos del mensaje, y podríamos caer en el mismo error de no relacionarnos, de crear esas paredes de separación porque no son los del mensaje y ser presumidos porque el Señor nos ha dado algo que a otros no. No, ¿verdad? Eso no estaría bien. ¿Qué es una religión o denominación? ¿Por qué y cómo surgen las denominaciones? ¿Y qué causan las denominaciones entre las personas? Me voy a detener un momento en las tres últimas preguntas para que todos entendamos una misma cosa. Primeramente, ¿qué es una religión? Y para eso tengo dos imágenes que nos representan lo que es una denominación. Primeramente, hojas de higuera y por allá está Caín y Abel. ¿Por qué las hojas de higuera? ¿Qué es una religión? Una religión, hermanos, es una creación que hace el hombre, el ser humano. Es una invención del hombre de acuerdo con su pensamiento para resolver sus asuntos pecaminosos. ¿Okay? ¿Por qué hojas de higuera? Recordarán, hermanos, que en el principio teníamos a Adán y a Eva, quienes desobedecieron, comieron del fruto, que el Señor les había dicho que no podían comer. Ellos sintieron vergüenza y como reacción o en consecuencia optaron por hojas de higuera para cubrir esa vergüenza. Cubrir es una palabra importante. La religión, ¿qué es? La religión es una cobertura. Más adelante vamos a ver estas diferencias. O sea, si la cobertura definitivamente no está bien, porque entendemos que no se trata de cubrir el pecado, esconderlo, taparlo, se trata de eliminarlo. Vamos a ver entonces cuál es esa forma de eliminar o cómo fue eliminado el pecado. Y tenía otra imagen, la de Caín y Abel, simplemente para decirles, hermanos, que cuando ellos adoraron, ustedes saben, una adoración fue aceptada, la de Abel, y una adoración fue rechazada, la de Caín. ¿Por qué esto? Simplemente quiero mencionarles lo siguiente. Abel posiblemente se había enfocado en lo que Dios había hecho allá en el jardín del Edén, que les quitó las coberturas a Adán y a Eva y posiblemente mató a un cordero y los cubrió. Tuvo que haber una muerte, entendemos, tuvo que haber derramamiento de sangre. El Señor no se podía desdecir de lo que Él había dicho, ¿verdad? Que el pecado sería pagado con muerte. Hubo muerte. Y eso entendemos que no es la prédica, pero es un tipo de la obra del Señor para con nosotros. Pero y Caín, que rechazó, su ofrenda fue rechazada, posiblemente se fijó en lo que hizo el hombre en el jardín. ¿Qué hizo el hombre, Adán? Él decidió optar por hojas de higuera.
Entonces, vemos que debe haber de por medio revelación definitivamente de parte del Señor, y hemos aprendido que una de las cosas por las que más debemos orar es por revelación, para estar alineados, ¿verdad? Y buscar esa voluntad del Señor, la forma de Dios y no la forma del hombre, que es la diferencia ahí entre Caín y Abel. Uno en la forma de Dios y otro en la forma del hombre, en sus opiniones, en sus justicias, que según la Biblia, nuestras justicias son como un trapo de inmundicia, ¿verdad? Entonces, una religión es una cobertura, una invención del hombre para, a modo de solución para sus asuntos de conciencia. Podemos pasar a la siguiente. Y al frente se seca mucho la boca. ¿Por qué surgen las denominaciones? Me gusta esta imagen, hermanos. Vamos a ver si se identifican. Salen distintas figuritas, distintos hombres, representación de distintas religiones, y dice, qué gran suerte, el primero, de tantas religiones que hay, dice el tercero, yo haya sido criado, dice el cuarto, en la única religión, dice el quinto, que maneja la verdad. Todas las religiones están creyendo lo mismo, ¿verdad? Y eso es peligroso. Eso cierra las mentes de las personas y el corazón a algo que pueda el Señor traerles, porque están cerrados en esa forma cuadrada y ya predeterminada y definida por la iglesia, la religión, de cómo deben ser las cosas. ¿Por qué surgen las denominaciones, hermanos? Las denominaciones o religiones, como les decía, surgen por que el hombre está creando una vía de regreso o una manera de justificarse, de estar bien con el Señor, pero es el hombre quien lo está creando. Está creando, esto debería ser así, esto me parece santo, esto me parece que al Señor le va a agradar. Hay que ser extremistas, que es donde se cae muchas veces en legalismos, ¿verdad? O, no, el Señor es bueno, es amor, entonces se cae en un legalismo, en un relax, en un relajamiento, en donde cualquier cosa es buena, ¿no? Todo se puede hacer. Surgen las denominaciones por eso. El hombre queriendo construir una torre de Babel, hacerlo a su manera, ¿cierto? Pero el Señor tiene una vía provista y tenemos que apegarnos, y es un solo camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es, ¿verdad? ¿Cómo surgen también? Que no incluye esa pregunta, que era una de ellas. Surge las distintas denominaciones, porque no es una la que existe, son muchas, surgen como reacción también a otra denominación. Es una reacción en cadena. No estoy de acuerdo con aquella, entonces me voy a establecer una nueva, porque no coincido, no concuerdo con un punto bíblico o como ellos lo entienden o lo creen, entonces vamos a hacer otra que este punto lo maneje distinto. Y así sucesivamente se multiplican. Las denominaciones causan separación, que es lo que les decía al inicio. Y el Señor precisamente nos ha llamado a unidad, en la unidad del Espíritu hasta alcanzar la unidad de la fe. Entonces, por ahí al respecto de esto, ¿por qué surgen y cómo surgen? Que son unas reacciones en cadena. Ok. Les decía que quería realizar una comparación a lo largo de la prédica entre una cisterna, que vamos a ver qué es una cisterna, y una fuente de agua. Y vamos a entender la cisterna como una denominación y una fuente como Jesucristo,
Él es la fuente. Una cisterna, hermanos, es un pozo, un hueco que el hombre crea para almacenar agua, pero es un agua que no nace ahí, sino que esa cisterna se llena con agua llovida, básicamente, con agua llovida. Y una fuente sabemos que es el origen de esa agua, ¿verdad? ¿Qué dice el mensaje? Porque estoy en contra de la religión organizada al respecto. Una primera característica de las cisternas es que son creadas por el hombre. Quiero que lo vayamos viendo espiritualmente. Son creadas por el hombre y les acabo de explicar que hay algo que el hombre crea, que son las religiones, las denominaciones. Y eso es poco más o menos el 90% del problema hoy en día, que tratamos de inyectar en el programa de Dios nuestro pensamiento. Y a nosotros no nos toca pensar, Él piensa por nosotros. Nosotros debemos rendir nuestro pensamiento a su voluntad. ¿Lo entienden ahora? Ven, veamos una cita bíblica que nos habla igual de esto de inyectar ese pensamiento. Esta está repetida, es la que les acabo de decir, y la que quisiera leerles es la otra. Esa. Marcos 7, del 6 al 9, dice de la siguiente forma: y le respondió diciendo, bien profetizó Isaías acerca de ustedes, hipócritas. Como está escrito, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres, los pensamientos, las justicias de hombres, porque dejando los mandamientos de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Les decía también, bien desechan el mandamiento de Dios para establecer su tradición. Y en otra parte de la Biblia dice, por vuestras tradiciones invalidáis la palabra del Señor. Y ese es el problema, y no queremos invalidar el poder de la palabra del Señor, necesitamos esa manifestación, ese poder. Quiere decir que nuestras tradiciones limitan al Señor, su obrar, no porque Él tenga límites, sino porque eso es una barrera para que Él obre a su forma, ¿verdad? Ok, podemos avanzar. Cavando grandes cisternas de seminarios, de aprendizaje y educación y demás. Y hago la observación, no estamos en contra del analfabetismo o de la no educación. Es algo bueno. La Biblia dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Y el Señor nos debe ayudar a discernir qué edifica, qué no, qué podemos aceptar en nuestra vida, qué riñe con la palabra, qué nos puede ir determinando, porque sabemos que somos lo que pensamos, qué recibimos en nuestra vida, ¿verdad? Pero esa es la clase de cisternas que ellos están cavando hoy en día, que un hombre tiene que tener un PhD, doctorado en filosofía, entonces yo no podría estar acá. Un LLD, un doctorado en Derecho, menos. O una licenciatura en Letras, bueno, ahí tal vez. O algo aún antes de que pueda ir a predicar. Estoy aprobado. Estoy aprobado. Cisternas que han sido llenadas con teología hecha por el hombre. Y la teología básicamente es una búsqueda de interpretar a Dios, de entender a Dios. Y cómo una mente finita nuestra, que no entiende a veces ni sus problemas ni a sí mismo, va a entender a Dios. ¿Cierto? Ok. La siguiente dice, ellos los meten en estas grandes escuelas de aprendizaje y allí adentro de ellos les inyectan su propia teología hecha por el hombre. Ahí dentro, ¿dónde? En una religión, en una denominación. Y ellos los envían fuera con eso. ¿Qué día en el que estamos viviendo? Cisternas hechas por el hombre, con problema, con razón la cosa ha llegado a ser una hediondez, oh hermano. Es por causa, yo no hubiera dicho esa palabra, pero está ahí escrita. Es por causa que la gente bebe de eso. Y cuando la gente quiere gozo hoy, ¿qué es lo que hacen? La gente, en vez de aceptar el gozo del Señor,
ellos se voltean al pecado buscando gozo. Y aquí recuerdo algo que conversaba ayer con el hermano Eric, de esos náufragos en el océano, sedientos por el sol, que deciden beber el agua salada, que les daña su hígado, su riñón, y que les produce más sed, y entran en un ciclo vicioso. Cuando decidimos optar por el pecado como para saciarnos, vamos a caer en un vicio, en un ciclo vicioso que no nos saciará y nos matará, porque el pecado es muerte. Levante la barbilla. Más características de una cisterna. Dependen del agua que llueve. El agua estancada de cisterna atrae a los animales que les gusta ese tipo de agua, ranas, lagartijas, serpientes, animales inmundos. Yo creo que, a ver, ¿quién tiene una rana de mascota, por ejemplo? O una lagartija, menos una serpiente. Las cisternas le permiten al hombre tener el estilo de vida que quieran. Las cisternas admiten de todo, por eso es inmunda. Crean miembros con apariencia de piedad. Y hemos aprendido, ¿dónde está la apariencia de piedad? Está en un estadio, está en una disco, está en un salón de baile. No está ahí la apariencia de piedad. La apariencia de piedad, y que el Señor nos guarde de eso, hermanos. Está en las iglesias, con vidas, con personas de doble vida, con personas que acá aparentan esa piedad, que piedad de ser como Dios, pero afuera tienen otro tipo de vida, y qué miedo toparme el pastor, porque me ve de esta forma, qué miedo toparme con tal hermano, ¿verdad? Eso es hipocresía. Y la cisterna admite eso, y ya sabemos qué es la cisterna, ¿verdad? Es una religión, es una denominación, es algo creado por el hombre, que puede verse bello, que puede verse puro, limpio, que iba a lucir, pero sepulcros blanqueados, decía el Señor a los filibusteros, no, a los fariseos. A los fariseos. Ok, la siguiente diapositiva. Siempre se me confunden esas palabras. Ok, ¿cuál fue la primera cisterna en crearse? ¿Qué opinión tiene Dios al respecto? En Apocalipsis 17 encontramos lo siguiente, y este sí lo podemos leer juntos, hermano. Vayamos a Apocalipsis 17. Me dicen amén cuando lo tienen. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo, y dice: vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Aguas significa mucha gente, con muchedumbres. Con ella fornicaron los reyes de la tierra, y los que habitan en la tierra se embriagaron con el vino, con esa estimulación de ella, de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, y que tenían 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura, morado y escarlata, y estaba adornada con oro y piedras preciosas y perlas. En su mano tenía una copa de oro llena de abominación y de las impurezas de su inmoralidad. En su frente estaba escrito un nombre, un ministerio: Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Amén. Vamos a reconstruir un poquito la cita que acabamos de leer. Pasamos a la siguiente diapositiva para comprenderla mejor. Cuando en la Biblia se habla de mujer,
entendemos que se habla de una mujer, de una iglesia, perdón, de la iglesia. Y podemos, en la Biblia encontramos, por ejemplo, de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 fatuas. Y eso nos habla de características de una iglesia y de otra. Encontramos a la novia pulcra, sin mancha y sin arruga, que se ha preparado, pero también encontramos ahorita en Apocalipsis 17 a la gran ramera. Una ramera es una mujer. Y entendemos que una mujer ramera es aquella que, teniendo votos de fidelidad con un hombre, los rompe al estar con otros hombres. Pero el libro de Apocalipsis, que está lleno de símbolos, no es, no se trata de una fornicación literal, sino que nos está hablando espiritualmente. Y para eso quisiera que pasáramos a la siguiente. Vamos a responder 3 preguntas. ¿Qué es fornicación espiritual? Bueno, la fornicación espiritual, hermanos, es cuando nosotros, conociendo la palabra del Señor, de nuestro esposo, de nuestro futuro esposo, de nuestro novio, le somos infieles, con pequeñas infidelidades incluso. O decidimos, consciente o inconscientemente, bajo engaño o bajo conciencia, ir en pos de otra religión que me alcahuete las cosas que no puedo vencer, las cosas que no puedo rendir al Señor. Porque ahí sí lo aceptan. Y como es iglesia, entonces el Señor lo va a validar. Pero el Señor valida su palabra, nada más, ¿verdad? Entonces, fornicación espiritual es cuando nosotros, como dice el Señor, la verdad vino a ellos, pero ellos amaron más las tinieblas que esa luz que vino a ellos, ¿verdad? Esa es la fornicación espiritual, ir en pos de otras doctrinas habiendo conocido la palabra. El que sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado, dice la palabra. ¿Qué representan los nombres de blasfemia? Que dice Apocalipsis 17. Esos nombres son las distintas denominaciones que existen. Y acá pudiéramos cada uno mencionar una que conocemos, ¿verdad? Y creemos que hay hermanos nuestros, creemos que hay hijos de Dios en las distintas denominaciones. Y por eso al final de la prédica vamos a conocer el llamado que hace el Señor a todas esas personas que están ahí, en esa cisterna, que están en ese estanque, con todo tipo de inmundicia, entendiendo la inmundicia como pecados. Y Babilonia, madre de rameras. Alguien es madre porque tiene un hijo o una hija. Esta Babilonia, madre de rameras, eso significa que que no hay una sola denominación, que hay muchas rameras con esas características de Apocalipsis 17, que se han embriagado, todo lo que leímos. Entonces, y todas esas denominaciones, que es nuestro tema en esta mañana, es lo que debemos o podemos entender como sistema religioso. El sistema es un entretejido de algo, en este caso de religiones. Es una estructura que se ha creado a partir de distintas religiones. Todo representa sistema religioso. Podemos pasar. Esto solamente es un dato histórico, interesante. No me voy a detener mucho ahí, pero, y si les despierta preguntas para algún culto de preguntas y respuestas, estaría bastante bien. La gran ramera de Apocalipsis 17, los libros de historia cuentan que narran, y el mensajero así lo hace también, que esta gran ramera, que la primera denominación en conformarse,
fue 300 años después de la muerte del último apóstol. Y que esta conformación de esta primera denominación, que es formalmente la primera denominación, hermanos, pero desde el Jardín del Edén ya estaba esa búsqueda de cambiar la palabra del Señor, porque es Satanás el que lo está haciendo con Adán y Eva. Eso viene desde allá, pero formalmente se constituyó en este tiempo. Y de una forma muy interesante. Roma era pagana. ¿Han escuchado hablar de Venus? ¿De Júpiter? Bueno, eran paganos, eran politeístas, adoraban a muchos dioses, pero necesitaban cristianizar a esa gente. ¿Cuál fue la manera para que fuera bien aceptado, bien recibido? Puede ser una sustitución de esos dioses romanos por personajes bíblicos, por santos. Y actualmente ustedes saben que hay una religión que adora a santos, y eso, hermanos, viéndolo escrituralmente o por el mensaje, eso es una falsa adoración, eso es una adoración, el hermano me corregirá, y cómanse la pulpa, no las semillas, como dice el profeta, pero eso es satánico, hermanos. Es fuerte, pero, y él quiere ser adorado, tiene toda la lógica, tiene todo el sentido. Entonces, con ese afán de cristianizar el paganismo y de que fuera bien aceptado, se sustituyeron esos dioses romanos, latinos, y por santos. Y esto iba a lograr una mayor cantidad de adeptos, además de que en principio la iglesia estaba mezclada con la política, como un ente de poder, de gobierno, más que de la salvación de las almas, que es lo que debería ser una iglesia, ¿verdad? Deberían ser los propósitos de los servidores del Señor. Entonces, eso por ahí, por si quieren investigar sobre eso. Podemos pasar a la siguiente. Una fuente, en cambio, hermanos, es hecha por Dios. Él fue quien la creó. Es natural. Y si hubiera algún escéptico, bueno, es hecha por la naturaleza. Pero la naturaleza fue hecha por Dios. El agua nace en su interior, borbotea ahí, solo pueden habitarla animales limpios. ¿Ven el contraste con la cisterna, donde había animales inmundos, donde el agua estaba estancada, sin movimiento? Y queremos ser avivados, necesitamos ser avivados, que esas aguas en nuestro interior se muevan, porque a veces estamos como muertos, en automático, y qué feo estar así, es muy feo. O sea, es caer en un despropósito, es un sinsentido. Ahí caemos en calentar las bancas, caemos en la muerte de las bancas, como dice nuestro hermano Juancho. Que el Señor nos ayude si alguno se encuentra de esa manera. Queremos sentir el gozo del Señor en nuestro corazón. Que a pesar de cualquier adversidad, cualquier circunstancia complicada, podamos estar en ese reposo del Señor. Y bueno, quisiera mostrarles un pequeñito video sobre una naciente. Y mientras lo van poniendo, ¿recuerdan? Algunos de acá tuvieron la oportunidad de ir al Ojo de Agua allá en Sarchí. Puede reproducir. Es agua limpia, en movimiento, nace de la roca, se puede beber, nos puede sustentar. Era cortito, para que vieran la pureza de esa agua. Yo fui de hecho bautizado ahí en Sarchí y era agua heladísima, y eso era todo un desafío, ¿verdad? Tenía uno que estar convencido de que quería al Señor, porque meterse ahí era una cosa seria. Pero era agua limpia, era agua pura, ¿verdad?
era una naciente. Ahí era una naciente. Un buen lugar para bautizarse, ¿verdad? Muy simbólico. Pero bueno, eso por ahí. La fuente, vamos a ver qué nos representa. En la siguiente diapositiva tenemos la respuesta, que Jesucristo es esa fuente de agua viva. Es el que en los sequedales en los que hemos andado en el desierto, por ejemplo, fue mi caso. Aquí en la iglesia yo encontré un oasis cuando regresé y el hermano Santos, a quien tanto queremos, él me contó, porque es un hombre que el Señor le suele dar sueños o visiones y en distintas ocasiones me ha compartido cosas y él me cuenta que él me había visto a mí buscando un refugio cuando yo andaba afuera, un descanso, y así fue, así fue. Llegar y tener ese compañerismo, esa sombra, ¿verdad? Ese apoyo y escuchar la palabra del Señor fue esa agua que mi vida estaba necesitando. Yo estaba en reserva, menos que en reserva, ya me venía empujando. Y Jesucristo es esa fuente de agua viva. Y la imagen que está por ahí es aludiendo al encuentro que él tiene con la mujer, no, con la mujer samaritana, que estaba sacando agua del pozo, que él le pide agua y que él le dice a ella, si tú supieras quién te habla, le pedirías agua a tú, me pedirías tú a mí agua, me pedirías tú de beber. Hablando él no en términos eh, terrenales, sino esa agua que él estaba ya hablando era un sentido espiritual. Ella posiblemente estaba necesitada, era humana, como nosotros, ¿verdad? Entonces, él es nuestra fuente de agua viva y lo necesitamos precisamente así, como una fuente que brota. Eh, Ciertamente, hermanos, y yo mismo he sido beneficiado de eso. La iglesia representa un apoyo para uno. Los hermanos orando por uno son un apoyo. Los hermanos aconsejándole, los hermanos ahí de cerca, no se rinda. Pero debemos madurar. Yo debo madurar. No dependemos de nuestros hermanos, aunque siempre vamos a estar ahí el uno para el otro. Debemos depender de esa fuente en nuestro corazón, ¿verdad? Y, y llegar a un punto en donde nuestra decisión por el Señor sea incondicional, de manera que ninguna circunstancia nos vaya a mover de ahí. Que si estoy bien, gracias al Señor, que si estoy mal, no es que el Señor me ha dejado de amar, que me ha apartado, no es así, cosa que el enemigo podría ponernos en nuestra mente. Tenemos que tener siempre presente, aunque no nos guste mucho a veces la prueba, el horno, que el Señor nos está forjando algo en nosotros. Y si queremos esa recompensa, necesitamos pasar por eso. ¿Quiénes están dispuestos a pasar por ese proceso? Es duro, hermanos, nos saca colochos, pero como el Señor, como les pasó al Señor, a nosotros también nos pasará. Veremos ese fruto de esa aflicción y nos sentiremos eh, eh, bien, nos sentiremos a gusto, satisfechos. Habrá valido la pena eso que tuvimos que pasar. Y que el Señor nos ayude a tener esa mentalidad siempre, no solamente aquí en la prédica, sino siempre, en tener ese entendimiento. El Padre que ama a su Hijo lo disciplina. El amor es correctivo. El Señor nos ama y a veces esas pruebas son esa demostración de amor. Él tiene otras demostraciones de amor también, con las muchas bendiciones que nos da, pero eso también es amor, eh, porque Él está viendo más allá, algo que nosotros no vemos, como pasa con los padres, pienso yo, que ven cosas que el hijo, por su inmadurez, no ve, ¿cierto? Y lo previenen. Podemos continuar.
Creo que ya vamos terminando, tal vez lo vaya a lograr. Esto es muy revelador. Estas diferencias que tenemos por acá no se ven muy bien, se las voy a leer. Por un lado tenemos una columna con características de Satán y por el otro lado características de Dios. Vamos a ver, contrastemos. Satanás usa la religión como una cobertura de los pecados, lo entendimos al inicio. Amén. Dios usa su palabra como una elisión o eliminación del pecado. Cobertura, Satán, Dios elimina. Satanás usa la religión como un consuelo a la conciencia de la gente, ¿verdad? Cuando Adán y Eva se pusieron a las higueras no sintieron tanta vergüenza. Pero Dios usa su palabra para una renovación del entendimiento. Tenemos que llegar a tener la mente de Cristo. Mediante el sistema religioso, lo mejor que Satanás puede sacar de una persona es apariencia de piedad. Lo mencionamos. Eso es lo mejor que puede sacar. Dios, mediante la predicación de la palabra, forja su imagen misma en espíritu, alma y cuerpo en cada cristiano. Tu imagen, tu imagen. Y pues eso es alto, la imagen del Señor. Pero no depende de nosotros. Lo que para nosotros sea imposible, para el Señor es posible. Es por su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llevaría a toda la verdad. ¿Y quién es la verdad? El Señor es la verdad. Así que alcanzaremos esa imagen. Y por último, algo que hay que tener presente, que religión es diferente a Dios. Religión es diferente a Dios. No siempre la religión está representando a Dios. Los embajadores de Dios no son religiones. Los embajadores de Dios son hijos de Dios, nacidos de nuevo y bautizados en el cuerpo de Cristo. Amén. Muy bien. Y bueno, tenemos, ya para ir cerrando, la siguiente idea. Dios ha enviado un mensaje para cada tiempo, hermanos. Para este tiempo no es la excepción. Dios envió un mensaje para los tiempos de Noé. ¿Cuál era ese mensaje? Va a llover. Atiendan el llamado de Noé. Vengan al arca, entremos al arca. Ese era el mensaje, sencillo como siempre, porque no hay que ser licenciados o en derecho y eso en filosofía, como decía el profeta, sino simple, siempre el mensaje, entendible, profundo, claramente, pero simple de entender. Moisés tuvo su mensaje. El Señor me ha enviado a sacarlos, a rescatarlos de Egipto, a llevarlos a la tierra prometida. Ese fue el mensaje. Y el pueblo nada más tenía que creer que ese era el hombre llamado por Dios para eso. En los tiempos de Lot estuvo el mensaje, salgan de Sodoma y Gomorra porque va a ser destruida. Sencillo. En los tiempos de Juan el Bautista también trajo su mensaje. Y en la actualidad, el Señor ha traído un mensaje de amor, de reconciliación y de salvación para esta hora. Para ello usado, como en todas las ocasiones, al hombre, no porque el hombre sea algo, sino que ha sido la manera dispuesta por Dios. Él pudo haber dicho a las rocas que nos predicaran o a otra cosa, pero la forma dispuesta por Dios es esa, por los hombres. Ahora, no nos fijamos en los hombres, estamos confiando en que los hombres son un velo del Señor. Estamos creyendo que es el Señor hablándonos. Y en los distintos casos la gente falló en entender el mensaje. No fallamos nosotros, hermanos, hoy en día. Y ya sabemos lo que pasó y eso debe servirnos de ejemplo para que no nos pase igual. Ya casi voy a llegar a cuál es ese mensaje de hoy, porque el mensaje es amplio. Podríamos decir que el mensaje es, recíbale, créale. Y si le creemos, ya el Señor se encargará del resto. Hoy vamos a ser llevados, aunque vamos en contra de corriente, el Señor nos tomará de la mano y nos llevará. Eso puede ser un mensaje, pero para efectos de esta prédica, ¿cuál es el mensaje que el Señor está trayendo? Ya lo vamos a ver.
Apocalipsis 18. Después de estas cosas, vi a otro ángel que descendía del cielo y que tenía gran autoridad. Y la tierra se iluminó con su gloria y proclamó con potente voz diciendo: ha caído Babilonia la grande, se ha convertido en habitación de demonios, refugio de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave inmunda. Y antes vimos que era lo que albergaba estas inmundicias, estas aves o animales inmundos y aborrecibles, porque todas las naciones han bebido el vino de la furia de su fornicación. ¿Beberían ustedes agua de una cisterna estancada? Difícilmente. Solo cuando no hubiera otra cosa, pero la hay. Porque todas las naciones han bebido el vino de la furia de su fornicación, los reyes de la tierra han fornicado con ella, fornicación espiritual, ya sabemos qué es la fornicación espiritual, y los comerciantes de la tierra se han enriquecido con la potencia de su lujosa sensualidad. Oí otra vez del cielo que decía, y este es el llamado que el Señor nos hace: salgan de ella, de ese sistema religioso, de esas distintas mujeres, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban sus plagas. Hay condenación, hay juicio para eso, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo. Imagínense, y Dios se ha acordado de sus injusticias. El Señor no pone en este momento decir más nada de eso. Salgamos en medio de eso, salgamos de en medio de ella, del sistema religioso. Tengamos el cuidado de no caer en que aquí es lo correcto. Cuando digo salgamos en medio de ella, podríamos estar aquí sentados y el mensaje puede ser para nosotros. Y nos hemos creado nuestra propia denominación, salgamos de en medio de ella. Brindamos ese pensamiento que tratamos de negociar con el Señor, pero esto y entonces, eso es una religión que tenemos. Y tenemos que salir de en medio de ella porque hay condenación para eso. La verdad está donde está el Señor Jesucristo, no en un lugar. Puede seguir. Para ir terminando, hermanos, recordarles una historia que tal vez algunos de ustedes ya hayan escuchado, y si no, te las cuento rápidamente. El águila y mamá gallina. Narra la historia que había un granjero que había decidido, tal vez a modo de experimento, empollar un huevo de águila con una gallina, junto con sus otros huevos de gallina. Pasa el tiempo, estos huevos se rompen, los pollitos rompen, y el águila nacen, y la mamá, como buena mamá gallina, instruye al hijo, a los hijos, y todos van detrás de ella, ¿verdad? Ahí escarbando la tierra, enseñándoles a cómo ganarse la vida, a morder de las lombrices, a comer granitos de arroz, qué sé yo, todo lo que puedan comer las gallinas. Y el águila pues estaba aprendiendo de mamá gallina y también lo hacía. Hasta que conforme pasaba el tiempo, en el águila se iba aumentando una inconformidad en ella. Una inconformidad que ella sentía que ella no se sentía identificada con los polluelos. Ella hacía lo que hacían porque era lo que tenía, era lo que había conocido hasta el momento. Pero ella no, ella en su interior creía que había algo más, que había algo distinto. Incluso ella físicamente se veía distinta a los demás, más grande, con otras mentalidades, con otras formas de pensar, con otro sentir. ¿Y cuánta gente no han escuchado ustedes que es que yo iba a tal iglesia, pero es que yo sentía que no, ¿verdad? Esas águilas que andan en búsqueda de ese alimento diferente, de con qué poderse identificar, con qué poder hacer match, clic, ¿verdad? Hasta que un día, mientras comían de la tierra, en las alturas,
se escuchó el chirrido de un águila. Y esa águila se identificó a sí misma con ese chirrido. Lo conoció, le sonó en el corazón. No podría explicar cómo, pero le sonó en el corazón. Y no hay forma de explicar cómo nos identificamos nosotros con esa gran águila que es nuestro Señor Jesucristo. Pero lo creemos. Y Satanás quiere hacernos creer que no es así, porque si él nos hace creer que no es así, nos tumba, porque lo que tenemos es esa palabra de la que nos hemos aferrado. Y esa águila supo que no era de ese lugar donde estaba, pero no sabía qué hacer. Necesitaba ser ministrada, necesitaba guianza. Y el Espíritu Santo se la dio. Levanta tus alas, alza tus alas, sacúdelas, sacúdase de eso pasado que que Satanás le repite una y otra vez. Levante sus alas y huele. Está en nuestro ADN, diría nuestro hermano Lehman, el poder volar y el poder remontarnos a esa altura. Siempre recuerdo, hermano Den, donde pelear nuestras batallas, no aquí abajo, sino allá, por encima de las nubes, en la altura, en nuestro terreno. Ahí lo podremos ganar. Y les cuento esta historia, hermanos, porque como dice la cita que ven ahí, así es un hombre que está predestinado a vida eterna. Cuando él ve la luz de Dios, no hay suficientes organizaciones en el mundo para cloquearle, metiéndolo de regreso en ello. No. ¿Por qué? Es su naturaleza. Él pudiera haber estado alimentándose con ellos por mucho tiempo y comiendo su basura y sociales, pero él llega a un punto en el que se encuentra algo diferente. Así que él lo sabe. Mis ovejas conocen mi voz. Como hijo al papá. Dijo Jesús, al extraño no seguirán. Ellas pudieran estar siguiendo algo extraño. Pero dentro de ellas hay algo diferente. Permitan que oigan la verdad. Permitan que esa semilla, esa palabra caiga en el corazón. Va a haber una reacción. La palabra del Señor no regresa vacía. Permitan que oigan la verdad. Permítanse, hermanos. Dense esa oportunidad. Porque a veces somos escépticos. A veces somos cerrados en nuestro pensamiento. Y así me quedo con esta forma de pensar. Démonos una oportunidad con el Señor. Permitan que oigan la verdad una vez y obsérvenlas. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Dice así. Gloria al Señor. ¿Podemos avanzar? ¿Por qué no apartarnos de ese sistema y cisternas del mundo? ¿Por qué no? Al fiel sistema de Dios, el cual es el pozo artesiano, Jesucristo. ¿Por qué no se vuelven a Él, donde Dios es nuestra abundante provisión de gozo, nuestra abundante provisión en alabanzas, nuestra abundante provisión en satisfacción? La calma de mis nervios viene de Dios. Cuando estoy afligido, yo encuentro mi satisfacción en Cristo. No en un cigarrillo, no en las cosas del mundo, no en unirme a un credo, pero en encontrarlo a Él. La palabra prometida que Él dijo, si me fuere, vendré otra vez para tomaros. Yo encuentro mi gozo en eso. Él es mi gozo. Ellos dicen hoy que al unirse a estas cosas y al formar este concilio mundial de iglesias van a ser un mejor lugar para vivir. En mi sincera opinión, ellos van a ser un mejor lugar para pecar. Eso es solo, toda la cosa es pecado, de todas maneras. Pecado es incredulidad, hermanos. Necesitamos descreer para pecar. No para vivir, pero para morir. Hacen su lugar para pecar en vez de vivir. Cualquier otra cosa fuera de Jesucristo y su palabra de vida es una cisterna rota. Cualquier cosa que trata de sustituirla, cualquier cosa que ustedes traten de hacer para que les traiga paz, cualquier película de Netflix, cualquier viaje, me estoy dando duro ya.
quiera sustituir eso, vea lo que dice. Cualquier cosa ustedes tratan de hacer para que les traiga paz, cualquier cosa que ustedes tratan de hacer para que les traiga consuelo, cualquier clase de gozo que ustedes reciben de alguna u otra cosa, como un sustituto para esto, es una cisterna rota llena de inmundicia. Él da satisfacción perfecta. Que el Señor los bendiga, hermanos.